Hoy hablaremos sobre la comunicación no verbal o paralenguaje. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es el estudio de todos aquellos aspectos no verbales, los cuales son utilizados para definir o complementar un tema o mensaje que se está emitiendo. Algunos de los aspectos que encontramos en la comunicación no verbal es la proximidad física, el contacto ocular, los gestos o la posición del cuerpo. Algunos lingüistas también incluyen lo que es la modulación de la voz y el tono. Algunos ejemplos pueden ser cuando una persona mueve de lado su cabeza o cuando se encuentra de brazos y piernas cruzados, mostrándonos una actitud cerrada. El primer aspecto de la comunicación no verbal es el tono de la voz. Este influye y se debe de mantener constante debido a que podemos generar una inconformidad o una duda ante la persona que está recibiendo el mensaje. El segundo es el ritmo. El ritmo también es importante mantenerlo ya que cuando estamos cansados eh, solemos hablar mucho más lento o cuando estamos trabajando bajo estrés o presión hablamos mucho más rápido, lo cual puede generar una confusión ante la persona que recibe el mensaje. Ah, el segundo son los silencios. Los silencios también son importantes mantenerlos debido a que cuando una persona se mantiene en silencio puede ser porque tiene una reflexión o porque puede inducir a que la segunda persona también hable. El siguiente es el volumen. El volumen también es importante mantenerlo ya que este nos puede ayudar a enfatizar, a emitir el mensaje y que sea mucho más comprensible. Y el último es el timbre. El timbre nos hace activar los perjuicios de cada persona y haciéndonos reconocibles a distintas voces. Otra de las formas en las que se da la comunicación para el lenguaje es a través de las expresiones faciales. Y es que no es lo mismo sonreírle a la persona que nos gusta que sonreírle a un amigo. También tenemos la mirada. A través de ella se refleja nuestro estado de ánimo y la otra persona puede detectar si nos encontramos tristes, enojados o felices. También tenemos la postura. Esta va a depender de la posición que adopte nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. Y por último tenemos los gestos. Los gestos es el conjunto de movimientos que hace el cuerpo y en él pueden intervenir condiciones culturales. Ok, y ahora vamos a hablar de ciertas características y cómo se puede llegar a dar el paralenguaje. Podemos definir el paralenguaje como la forma en la que se expresan las palabras, es decir, no nos vamos a enfocar en las palabras tal cual, sino sería comunicación verbal. Nos vamos a enfocar más que nada en las partes que pueden llegar a enfocar a la palabra. Estas se pueden llegar a dividir en tres. La primera serían las cualidades físicas del sonido y los modificadores fónicos. Este podría ser el tono, el timbre, la cantidad o la intensidad con la que decimos las palabras. Bueno, para explicar mejor este punto, aquí les dejo un pequeño ejemplo. No me estés diciendo a mí nada. ¿Sabes por qué te duele la cabeza y la garganta? ¿Sabes por qué, hijo? Porque te la pasas todo el teléfono. No te despegas ni un ratito. Ya, mamá, ni que estuviera tanto tiempo en el teléfono. Estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo tarea. Ay, mamá. ¡Dale, dale, dale! Ok, como vimos, no le molestó lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y esa es una de las características del paralenguaje. Es el tono en el que usamos la voz. Bien, y ahora si somos observadores, al final el hijo hizo un suspiro. Ese es el segundo punto, que serían los sonidos fisiológicos o emocionales. Estos pueden ser, como bien ya vimos, suspiros, llantos, risa, bostezos. Así podemos saber pues cómo se siente la otra persona sin necesidad de decirnos una palabra. Y para esto también les tengo un ejemplo. Ok, como bien vimos, Gohan, el personaje que les acabo de mostrar, estaba gritando.
Este es un sonido fisiológico o emocional. Y si se dan cuenta, no está diciendo ni una palabra, pero nos está transmitiendo de una forma cómo se siente él. Los sonidos fisiológicos comunican nuestro estado de ánimo. En este caso nos comunica el estado de ánimo de este Gohan. Y también el tercer punto serían los elementos cuasi léxicos, que si vemos esta escena en la parte del manga, que sería como un cómic, pero para los animes. Aquí podríamos ver que también expresa un sentimiento, pero en forma de onomatopeya, es decir, diciendo oh, o demostrando cualquier sentimiento, pero de forma escrita. Una vez que logramos definir este tipo de lenguaje no verbal y así como enfatizar en las características del mismo, es importante conocer los ejemplos que podemos emplear así como puede ser en nuestra vida diaria o en nuestra vida laboral. Bueno, uno de los principales aspectos que tenemos que aprender a notar en otra persona es que, por ejemplo, si está moviendo sus piernas de manera insistente, quiere decir que no se siente cómodo en el espacio en el que está. Como punto número 2, tenemos que si alguien llega a hacer contacto con nosotros, de alguna manera se siente en confianza o inclusive llega a tener cierto tipo de mando en la otra persona, ¿no? Como punto número 3, inclusive si nosotros nos llegamos a rascar el cuello, a tocarlo, pues es una señal de incertidumbre o de duda con respecto a lo que nosotros estamos diciendo o si llegamos a ocultar algún tipo de información. Aquí se puede notar que estas dos personas no se sienten cómodas el uno cerca de la otra, por lo cual hay un tipo de repele en cuanto a su armonía corporal. Aquí tenemos lo mismo que si nosotros llegamos a tocarnos nuestro pecho, quiere decir que estamos fingiendo algún tipo de sentimiento, o si llegamos a tomarnos nuestra nariz, esto quiere decir que hay un tipo de escepticismo con respecto a lo que la otra persona está llegando a decir, al igual que si nos llegamos a tocar o mover repentinamente el anillo con el que se encuentra en nuestra mano, quiere decir que estamos ansiosos, ¿no? Igual con respecto a nuestras expresiones faciales y nuestra postura, esto referente al ámbito laboral. Okay, I'm not gonna judge your journey. It is your fantasy, just as long as you're looking at women who... Not women? Wow! Como pudimos observar a lo largo del video, la comunicación no simplemente se da a través de las palabras, sino que también intervienen diversos factores como los ya mencionados, que hacen que el mensaje sea más claro para la persona que lo recibe e incluso puede hacer que este sea más fácil de transmitir por la persona que se encuentra emitiendo el mensaje.